Hola, hola amigos, ¿cómo están? Feliz domingo y bienvenidos a una nueva transmisión en vivo, breve. Pues bueno, no habíamos tenido la oportunidad de hablar respecto del nombramiento de el Papa León XIV, el primer Papa estadounidense de la historia de la Iglesia Católica. No habíamos tenido la oportunidad de abordar el tema pues bueno, que había otros temas en la palestra. Sin embargo, pues en este momento, pues dado que México es el segundo país con más católicos del planeta Tierra en la actualidad, solamente por detrás de Brasil, pues vamos a darle, ¿no? A este tema, obviamente todo esto es mi opinión personal. Aclaro primero, esto es mi opinión personal. La opinión personal, pues, de un personaje detrás del cual estoy yo, un personaje llamado Metal Spartan, detrás del cual está un servidor. Entonces, pues, es una opinión y cabe señalar que por una, por un lado es mi opinión personal. Por otro lado, aquí no voy a hablar de religión, no voy a hablar de teología, no voy a hablar de la iglesia como una institución, pues, de cualquier situación mística. Eso es el libre albedrío de cada quien. No vamos a hablar de misticismo ni del fondo de la religión. Vamos a hablar de historia, de geopolítica y de la historia prácticamente, pues, de todas las iglesias, incluida la católica. Entonces, pues vamos a poner aquí al gran Nicolás Maquiavelo. Colás Maquiavelo, el cual, pues paradójicamente también es originario de Italia, así como lo es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y el gran Nicolás Maquiavelo decía, piensa mal y acertarás. Vamos a hablar de la geopolítica. Piensa más y acertarás, decía el gran Nicolás Maquiavelo. Era Nicolás Machiavelli, pero pues en español lo pronunciamos como Maquiavelo. Está cargándose la pantallita. Entonces el gran Maquiavelo nos dice, piensa mal y acertarás en alguna de sus tantas, pues, de sus tantas frases célebres, de las cuales pues aún son estudiadas en la era actual. Piensa mal y acertarás, amigo. Este pensador pues italiano que pues nació obviamente en alguno de los estados italianos antes de la unificación de Italia. Ustedes sabrán que pues Italia después de la caída del Imperio Romano se fragmenta en diversos reinos que comparten una historia en común, una cuestión cultural, comparten en el idioma, y la mayoría de esos reinos en los cuales se fragmentó el Imperio Romano en la actualidad forman parte de la República de Italia. Algunos, la mayoría, porque otros se quedaron fuera. Por ejemplo, Niza también es italiana, culturalmente italiana, pero pues Niza se la apropiaron los franceses y en la actualidad pues ondea la bandera francesa en la provincia de Niza, la cual pues si fuera culturalmente tendría que formar parte de Italia. También, por ejemplo, otra zona que quedó fuera de Italia es la isla de Córcega. La isla de Córcega pues es una isla que en la cual pues nació Napoleón Bonaparte. Como ustedes sabrán, Napoleón, el solamente apellido Bonaparte no es francés, es pues italiano, es de una lengua romance. No quiero decir que el francés no lo sea, pero pues Bonaparte pues se traduce como italiano, como buena, en fin, cada uno lo sabrá descifrar a su manera, ¿no? Para mí es buena parte, pero vamos a ver dónde está la isla de Córcega.
Ese es el mapa de Europa. Y pues aquí está la isla de Córcega. Esta es la isla de Córcega, la cual está enfrente de las costas italianas, pero pues que desde hace 300 años, me parece, forma parte de Francia. También Francia se la voló a Italia. Entonces los corsos nunca se pudieron emancipar de Francia y hasta en la actualidad pues forman parte de Francia, pero tuvieron que haber sido formar parte de Italia. Y otras regiones, las cuales pues bueno, están del lado de Alba, de Albania, las cuales eran culturalmente italianas y quedaron fuera de Italia. También de algunas partes pues de Albania, algunas partes incluso de Croacia, algunas partes que están por ahí por donde está este país llamado, bueno, pues algunas partes de Austria, incluso en algunas partes de Suiza hablan italiano también. Pero bueno, la mayor parte de los territorios culturalmente italianos en la actualidad forman parte de la República de Italia, la mayoría, pero algunos quedaron fuera. Entonces, pues bueno, en ese contexto es en el que nace Nicolás Maquiavelo, cuando pues su provincia de nacimiento pues es un estado-nación. Nicolás Maquiavelo. Y curiosamente la Iglesia Católica pues o se origina en el lugar pues donde geográfico cercano a donde nace Nicolás Maquiavelo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Como les comentaba, no voy a hablar de misticismo ni nada de teología, solamente de política, geopolítica e historia en este momento. Y pues la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se distancia, vamos a ponerlo, esta es la máxima expansión que alcanza pues el Imperio Romano. Sin embargo, la Iglesia Católica nace en algún punto del Imperio Romano después de la muerte pues de Jesús de Nazaret, pues nace el cristianismo. Antes la Roma cual nació, pues ustedes saben que tiene sus propios dioses y es heredera de la cultura pues griega, y en algún punto hasta adoran a dioses parecidos, ¿no? A Neptuno, a pues allá Tritón, Venus, la diosa de la guerra, en fin. Entonces, eso es la historia. Italia nace, bueno, Roma nace aproximadamente 250 a 300 antes de Cristo, época en la cual pues tiene la guerra, pues las guerras púnicas contra Cartago, en la cual pues Cartago y Roma pues, son dos naciones que no pueden existir ambas, una tiene que morir para que exista la otra. Entonces se avientan una guerra a muerte Cartago y Roma, de la cual surge victoriosa Roma y aniquila a Cartago. Y pues, en ese aspecto pues Roma empieza su expansión, y esta es la máxima expansión que llega a tener el Imperio Romano con Trajano, que curiosamente Trajano es un emperador romano nacido en España. Es decir, o sea, hasta algún punto todos los emperadores romanos habían nacido pues en la bota itálica, pero en algún punto ya cuando está muy entrado el Imperio Romano en su expansionismo y hay muchas regiones que ya tienen poshistoria, empiezan a haber emperadores fuera de Italia. Tal es el caso de Trajano, que nació en España. Muchos dicen que en eso también influyó la película de Gladiador, para nombrar a un español como el gladiador, ¿no? Como el general Máximo Décimo Meridio. Quizás haga referencia a Trajano también, cual es un general del Imperio Romano, pero pues que fue el emperador pues máximo, donde alcanza su máxima extensión Roma. Roma abarca prácticamente desde Inglaterra y Gales, y solamente la única parte de Inglaterra que no alcanzan a conquistar, o de la isla británica, es pues lo que se llama Escocia en la actualidad.
Por eso los escoceses se nombran a sí mismos o se creen a sí mismos como los indígenas verdaderos de la isla de Bretaña. Esa es la gran diferencia. O sea, los escoceses se asumen como a sí mismos como los indígenas nativos de la Gran Bretaña. Ya los que están abajo son mezclados entre romanos, entre sajones, entre anglos, entre vikingos, entre normandos, etcétera. Y bueno, ese es el caso, pues, de el Imperio Romano llega hasta Egipto y prácticamente llega hasta, pues, lo que actualmente es Irak, en su máximo extensión. Llega hasta el Mar Caspio y hasta, pues, el Mar Negro, etcétera. ¿Por qué les doy todo este contexto de, de Roma? Porque, pues, se empieza a achicar el, el Imperio Romano a tal punto en que hay dos iglesias. O sea, en algún punto del año cero, que es el año antes de que nazca, pues, Jesucristo en nuestro calendario, en nuestra historia, la iglesia cristiana empieza a tomar fuerza. Me parece que la iglesia cristiana, o sea, Jesucristo, si mal no recuerdo, muere a los 33 años. Entonces, en el 33 después de Cristo, nace la iglesia que recuerda a Cristo. Los apóstoles, etcétera, empiezan a escribir los evangelios y más o menos en el año 100 o 200 después de Cristo, la iglesia católica empieza a tomar fuerza y empieza a tomar fuerza pues justamente en el Imperio Romano de Oriente, que es la actual Turquía, que se llamaba en aquel momento Anatolia. Entonces es el emperador Justiniano que nació en el imperio, que traslada la capital de Roma a Constantinopla o Bizancio, como ustedes le quieran llamar. Ha tenido muchos nombres esa ciudad. Entonces, traslada la capital a este lugar y él hace oficial como la iglesia oficial del Imperio Romano a la iglesia cristiana, al cristianismo. En algún punto, años después, decenas de años después, cientos de años, rompen y la iglesia cristiana se divide entre la iglesia ortodoxa, que es la de esta parte del imperio, y la iglesia católica, apostólica y romana, que es la de este lado del imperio romano. Al igual que el imperio se fragmenta en el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Entonces, se separan y con el paso de los tiempos, como todo en la vida, van teniendo más y más diferencias, no solamente políticas y religiosas, sino idiomáticas y tal vez hasta de la interpretación de los evangelios. Entonces la iglesia cristiana se divide en dos y nosotros, trasladándolo pues a nuestros ancestros que son los españoles, pues nos quedamos del lado de la iglesia católica, apostólica y romana, que tiene su sede en Roma. Esta iglesia se aísla cada vez más y más y más hasta desaparecer prácticamente. ¿Por qué? Porque la invade el Islam. En la actualidad Turquía, que es el lugar donde nació, pues en la actualidad, pues en la catedral más imponente del Imperio Romano de Occidente, pues ondea la bandera del Islam, ondea la media luna. Hay una película muy bonita, pues muy chingona, que se llama Drácula de Bram Stoker, en la cual pues recrean ese momento en el que cae la cruz y asciende la media luna del Islam. Y en la actualidad, pues bueno, las religiones se dividen, se subdividen y hasta la iglesia, los musulmanes también se dividen y la iglesia católica se divide aún más, se fragmenta. Entonces, los cristianos de este lado del mundo huyen principalmente hacia este lugar, que es pues los Balcanes, y pues huyen hacia el norte, que es Rusia, y es Rusia la que en la actualidad se nombra a sí misma como la tercera Roma, que es la Rusia que según ellos son los verdaderos herederos de la iglesia que nació aquí. Por eso está la Rusia, la iglesia rusa ortodoxa. Ellos se asumen a sí mismos como los herederos de la iglesia verdadera del cristianismo. Entonces ya se dividió en más iglesias
y la que aquí nació se dividió todavía más, y en la actualidad, y ya después se divide en los las iglesias luteranas de Martín Lutero. Entonces hay una subdivisión de iglesias del cristianismo, pues para tirar para arriba, ¿no? Están los evangélicos, están los mormones, están los menonitas, están la iglesia católica, está la luz del mundo y el pare de sufrir. Entonces hay iglesias como para tirar para arriba, ¿no? Pero pues la iglesia que tiene más poder, más fuerza, sigue siendo la iglesia católica, apostólica y romana, aunque ese poder va en declive, y vamos a ver por qué más adelante, ¿no? Vamos a hacer muy breve esto, ya me he extendido demasiado. Entonces, pues bueno, nosotros, España, hereda la iglesia católica, apostólica y romana, que tiene sede en Italia. Y a su vez España nos la hereda a los países americanos. España, que eran fanáticos religiosos, los conquistadores, pues eran fanáticos religiosos, la mayoría de ellos, pues nos la trae al continente americano, y es la religión que en la actualidad profesamos la mayoría de nosotros, aunque algunos de forma más, pues, vibrante, y otros de forma más, pues, cultural, ¿no? Entonces la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues, es la que en la actualidad, pues, tiene más presencia de las cristianas, que toda sola debería ser una sola iglesia cristiana, pero en la actualidad está subdividida en 20 o 30 religiones distintas, cristianas todas, pero nosotros profesamos la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cual tiene como mayor característica el que nosotros adoramos ídolos, y es justamente la razón por la cual las demás iglesias cristianas, pues no adoran ídolos. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos una profunda influencia italiana, y los italianos, pues ustedes como pueden ver sus estatuas desde Roma, ellos adoran ídolos. Entonces la Iglesia Católica y Apostólica y Romana, bajo mi opinión personal mía de mí, pues es el sincretismo entre la Iglesia original cristiana y Roma. Los romanos están acostumbrados a adorar imágenes, ya sea en pintura o escultura. Entonces, pues bueno, es por eso que la mayoría de nuestras imágenes de la Iglesia Católica Apostólica Romana tienen, pues pues sí, tienen aspecto italiano. Nuestro Cristo tiene aspecto italiano, la Virgen María tiene aspecto italiano, porque pues es un sincretismo entre lo romano y lo cristiano. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos amigos tienen pues caras italianas, ¿no? Caras italianas. De la Italia renacentista, porque en la actualidad los italianos pues ya son más africanos que la chingada, ¿no? Y musulmanes, y esa es la Italia de antes, cuando Italia estaba habitada por 100% italianos, ¿no? Y pues la Última Cena de Da Vinci, pues son rostros italianos, ¿no? Son gente de Italia. O sea, a muchos les cuesta creerlo, pero es la verdad, ¿no? Obviamente los españoles se identifican con esto porque ellos son herederos también pues del pueblo italiano. Los españoles en su mayoría son italianos mezclados con pueblos iberos. Son indígenas, los indígenas iberos, llámese de la etnia que fuera, mezclados con italianos. Entonces, por eso, pues los españoles se identifican con esto, ¿no? Ven su cara ahí reflejado en los frescos, pues, italianos del Renacimiento. Bueno, entonces es por eso que nosotros legamos la Iglesia Católica Apostólica Romana en este lado del continente, porque pues el imperio español la hereda de Italia justamente. Ahí ustedes pueden ver pues rostros italianos en su mayoría, ¿no? Bueno, ahí estaba la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, pues en este contexto geopolítico es que pues la Iglesia Católica Apostólica y Romana pues nace. ¿No? Entonces, este es el mapa de la iglesia de la Italia renacentista.
que es lo que les decía de Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo nace en alguno de estos estados-nación, porque son ciudades-estado italianas, ¿no? Florencia es una ciudad-estado, Venecia es otra ciudad-estado, Roma es otra ciudad-estado. Entonces aquí están los famosos estados italianos, estados-nación italianos. Me parece que Maquiavelo nace en Florencia, en la ciudad-estado de Florencia. Ese es como se divide Italia en el Renacimiento. Está el Venecia, que su capital es Venecia, está Milán, que su capital es Milán, justamente está Génova, su capital, si no mal recuerdo, es Turín, Florencia, pues su capital es Florencia, y etcétera, ¿no? Córcega, Cerdaña, Sicilia, Nápoles es el más grande, y los estados pontificios. ¿Por qué son estados pontificios? Porque aquí yace pues el poder de la cristiandad todavía, ¿no? O sea, les tengo que dar todo este contexto porque ustedes recuerden, ¿no? ¿Cómo se llamaba Europa antes? Europa. Es decir, la iglesia católica y la iglesia cristiana llegó a tener tanto poder, amigos, que Europa no se llamaba Europa. Europa se le llama, se le reconoce al continente europeo aproximadamente en el año 500 de nuestra era. Antes no se llamaba Europa. Antes este pedazo de tierra no se llamaba Europa. El concepto de Europa es un concepto que viene desde Grecia antigua, en el 300, en el 400 antes de Cristo. Es ahí una región que los griegos conocen como Europa. Entonces, pues eso pasa desapercibido. Entonces, Europa durante el Imperio Romano, pues se llama Imperio Romano. Y durante, cuando se divide el Imperio Romano, Europa se conoce a sí misma como la cristiandad. Esto es nombrado la cristiandad. A cualquier europeo que ustedes le hubieran preguntado de dónde eres, de qué continente eres, te hubiera mencionado, soy originario de la cristiandad, por allá en la época pues de las cruzadas. Es por eso que todos estos países se unen pues para recuperar pues Tierra Santa. La cristiandad se unió y ellos no se referían, o sí, mitad no, a una religión. Ellos se referían a que la cristiandad se unió para reconquistar Tierra Santa, a que Europa se unió para recuperar Tierra Santa. Europa se asume a sí mismo como continente, como la cristiandad, pero empieza a caer en desuso por la división de la iglesia cristiana en varias iglesias, en la ortodoxa y pues en la cristiana de Oriente primero y occidental después, y después en la ortodoxa y en la luterana y en las anglicanas, etcétera. Es un tema de nunca acabar, ¿no? Que la verdad no me llama mucho la atención. La iglesia cristiana se divide en muchas iglesias cristianas y nosotros formamos parte en México de la cristiana apostólica y romana. Entonces, bajo este contexto, pues, vamos aquí a el mapa. Ya se me perdió el mapa. O sea, este poder, esa cantidad de poder es lo que concentra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica concentra un poder no solamente religioso, sino un poder político y un poder económico. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, aquí la Iglesia Católica tiene a su vez un territorio llamado los Estados Pontificios, donde está Roma, que tiene su capital en Roma. Entonces los Estados Pontificios son gobernados desde Roma. Entonces la iglesia cristiana, la iglesia católica, apostólica y romana no solamente tiene, pues es una iglesia, sino que tiene poder. Hay un territorio y un ejército y un poder económico detrás de ella. Y todas las demás iglesias, la de Nápoles, la de Siena, la de Venecia, le rinden, son independientes hasta cierto punto de los estados pontificios. Pero todos le rinden pleitesía. Todos los reyes de aquí tienen que ser coronados en Roma, en Nápoles en Roma, Milán en Roma, y no solamente los estados de Italia, sino que también los estados de Europa
por una cuestión ya más que de obligación, de prestigio, tienen que ser coronados en Roma. El rey de Francia, el rey de los reyes de España. Es por eso el interés sobre Roma de todos los demás estados, que es una cuestión de prestigio, es una cuestión de geopolítica, tener contento a Roma. Entonces, ¿a qué punto llega a tener el Roma, o más bien que la Iglesia Católica que se dirige desde Roma poder, a que ellos organizan una cruzada, un ejército entero para invadir el Medio Oriente? Ese es el punto máximo del poder de la Iglesia pues, romana. O sea que ellos tienen, el Papa tiene el poder de organizar una guerra transcontinental, en la cual Reino Unido manda a soldados. El más célebre de todos es Ricardo Corazón de León, es el rey de, o sea, un rey va y ofrenda su vida porque murió en combate. Ricardo Corazón de León murió de Inglaterra, murió en combate en el Medio Oriente. O sea, ese poder tiene la iglesia de mandar a reyes. Entonces, en la actualidad, pues ni madres que el rey de Inglaterra va a recibir órdenes del Papa, ¿no? Pero en aquel tiempo sí, era así, y más que por un tema, pues, económico, es una mezcla entre religión, política y poder militar. Entonces, también Francia, el país que más cruzados manda, el que más soldados manda a las cruzadas es Francia. Francia manda al 50% prácticamente de los cruzados, de los soldados cruzados a recuperar Medio Oriente. El 50% prácticamente son franceses. Alemania también manda, Italia también manda, España pues son algunos que otros, pero pues bueno, ese poder es el que tiene el Papa. Entonces, con eso les quería explicar pues el contexto del por qué el Papa pues es importante, ¿no? Con la conquista con la conquista pues de España de pues América, España a su vez esparce la Iglesia Católica Apostólica Romana por todo el continente americano. Es decir, cuando ya iba en decaída en el Renacimiento la Iglesia Católica, de repente se sacan la lotería, no solamente España, sino la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en la actualidad es el mapa geopolítico. Es decir, ese es el mapa con más católicos del mundo. Entonces, cuando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ya iba en decaída, se sacan la lotería y y el hermanito menor, España, la esparce por todo un continente. A tal punto que los dos países que más católicos tienen en la actualidad en número, más millones, es en primer lugar Brasil y en segundo lugar México. Son los países que más católicos tienen en el mundo. Entonces, la Iglesia de la noche a la mañana, pues ya ejerce un poder enorme en el continente americano también, a través de España. Entonces, de repente, pues nace, a pesar de todas de las divisiones, de lo que fragmenta la iglesia, nace un movimiento que le quita aún más fuerza, que es la ilustración en Francia. La ilustración en Francia, pues, pretende separar el poder político del poder religioso, que antes era uno solo. Antes el rey era alguien que Dios mandó para que me gobernara, a mí y a mis súbditos y a mi tierra, ¿no? El cual le juraba lealtad pues, al Papa de Roma, ¿no? Aunque pues muchos reyes se le rebelaron al Papa en aquel tiempo, muchos se le rebelaron, pero muchos no. Y en muchas ocasiones el Papa pues decidió guerras y decidió que un bando ganara, ¿no? Por ejemplo, cuando se enfrenta pues Inglaterra contra Francia, vamos a ver del lado de quién está el Papa, ¿no? En la mayoría de los casos no puede permanecer neutral el Papa. Entonces, es entre otras cosas eso lo que, por ejemplo, hace que Inglaterra se distancie del Papa y ellos, a su vez, formen su propia iglesia, que es los protestantes, ¿no? O sea, cuando no tienen el favor del Papa en algunas cosas, tiene preferencia por Francia,
pues Inglaterra es el punto de inflexión en el cual pues Inglaterra se va apartando de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que tiene su sede en Roma. O sea, a pesar de que Inglaterra había mandado un rey a morir por Tierra Santa, pues Francia, bueno, Roma, pues siempre tuvo como pues como su hijo predilecto, pues a Francia, ¿no? Entonces es ahí donde Inglaterra empieza a distanciarse, y en la actualidad sí hay católicos en Inglaterra, pero ya muy pocos, ¿no? Y ese es el punto en el cual, por ejemplo, Irlanda, que es el país al lado, que es culturalmente, racialmente, étnicamente igual que Inglaterra prácticamente, aunque son irlandeses, bueno, son más afines a los escoceses realmente que a los ingleses. Es que pues eso a su vez crea, pues por ejemplo, o sea, la religión tiene tanto poder que es por eso que Irlanda se decide separar de Inglaterra, entre muchas cosas que tienen que ver con política, porque la mayoría de Irlanda sigue siendo católica y la mayoría de Inglaterra ya cambió de religión. Es por eso que Irlanda es un país aparte, entre otras cosas, pues del Reino Unido, porque ellos son católicos y deciden que eso pues decide la vida, decide muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, el Papa, de repente, como les comentaba, cuando la Iglesia Católica va en declive, de repente se saca la lotería con que, pues bueno, ya hay más países que se le suman y los cuales son, pues, evangelizados y que toman el evangelio, pues, para bien, ¿no? Muchos negrolegendarios dicen que nos impusieron la religión y todo eso, y no. Para mi punto de vista es que la religión de los españoles les resultó más bonita que las religiones que se practicaban aquí, ¿no? Las cuales exigían que les dieras a tu mamá en ofrenda el corazón de tu mamá, o de tus hermanos, de tus hijos, de que tus 5 hijos le tenías que ofrendar uno en sacrificio a Huitzilopochtli, pues les pareció más razonable la iglesia que trajeron o la religión que trajeron los de aquí. Obviamente Portugal lleva la religión católica pues a Brasil, y España hace lo propio pues acá, al continente americano. Entonces, el poder del Papa llega otra vez a tener un gran poder, ¿no? Pero bueno, ya les contaba que empieza a tener ya entre otras cosas, disminución de poder cuando nace la Ilustración, la cual separa al poder político del poder religioso, que antes era uno solo. Entonces, la Ilustración primero llega a Francia y años después pues llega a América, ¿no? Principalmente pues a los países del continente americano, ¿no? México es un caso pues yo me sé más de la historia de México que la de los demás países, y pues en México llegó a tener tal poder el Papa que la última cruzada, es decir, la última guerra que se ordenó desde Roma, o de las últimas, es la guerra cristera en México, que pues el gobierno mexicano intentaba separar el poder político del poder religioso. Entonces, llegó a tal punto que pues en México nos costó una guerra ordenada desde el Vaticano, la cual nos costó 250,000 muertos. Es la tercera guerra con más cantidad de muertos en México, solamente después de la Revolución y después de la Guerra de Castas en la península de Yucatán. Es la guerra cristera, principalmente en las zonas más católicas del país, que son Jalisco, que son Guanajuato, que son Michoacán, que son Aguascalientes, que son San Luis Potosí, Zacatecas. Es ahí donde se origina la rebelión cristera. O sea, ¿cuál es el contexto de la rebelión cristera? Es que pues el Estado había ordenado la división absoluta, porque antes, pues por ejemplo, las iglesias tenían pues enormes extensiones, haciendas enteras a su nombre, ¿no? E imponían tributo. La iglesia era un Estado dentro del Estado mexicano también. Así que pues se pelean los dos poderes, el poder económico, el poder político del poder religioso, y pues se hizo una matazón en México, ¿no? Por la guerra cristera. Fue un baño de sangre a tal punto que asesinaron a un presidente, los cristeros. Asesinaron al líder invicto de la revolución, que se iba a postular como presidente, al general Álvaro Obregón. Lo asesinaron los cristeros, al presidente de México. Pero bueno, pues el gobierno se impone, el gobierno vence militarmente los venció, pero más que nada políticamente, diplomáticamente los venció, y pues
En fin, ese es el tema, ¿no? Y es por eso que, pues, el poder político y el poder religioso en México se tienen de las uñas, o sea, bien vigiladitos unos de los otros, ¿no? Es por eso que en México, por ejemplo, no puede haber obispos, o sea, en la ley no existe, en la ley no existe, pero en la práctica no hay obispos extranjeros en México, como sí lo hay en otros países. Todos son mexicanos, la mayoría, la iglesia mexicana, romana, católica, apostólica romana mexicana, de México, válgame la redundancia, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿a qué quiero llegar a esto? A que empieza en Francia el debilitamiento nuevamente de la Iglesia Católica y lo cual se esparce en América. Entonces, cada vez más la Iglesia Católica va teniendo un poder menor, a tal punto que en la actualidad los estados pontificios de llegar a tener esta extensión territorial, los estados pontificios de que toda Europa se les inclinaba y de tener hasta territorios bajo su jurisdicción, pues en la actualidad los estados pontificios se resumen en un lugar que se llama Vaticano, que es el país más pequeño del mundo. Perdón. Um, Así es, amigos, el Vaticano es el país más pequeño del mundo. Es el país más pequeño del mundo y está, pues, en la actual Roma. De haber tenido una gran extensión territorial, pues en la actualidad es una ciudad, es el país más pequeño y menos poblado del mundo y pues tiene su sede pues en Roma, está dentro de la ciudad de Roma y pues prácticamente su extensión territorial es la de un parque. Después de haber dominado casi el mundo, pues en la actualidad pues tiene la extensión territorial de un parque, el Vaticano. Entonces, pues bueno, esa es la pérdida de poder que ha tenido el Vaticano en los últimos 1000 años, ¿no? 2000 años. 2000 años resumidos en algunos cuantos minutos, ¿no? En 37 minutos, amigos. Entonces vamos a lo que a que los truje, ¿no? A lo que los truje. Ahí saludos a todo el chat, ahí abajo. La elección del primer papa estadounidense de la historia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y a partir de aquí, lo que les acabo de explicar para atrás de aquí es historia, es geopolítica, como yo la entiendo, como yo la sé, poder tener mis errores, ahí ustedes me dicen en el chat, pero a partir de este momento vamos a teorías conspiranoicas. ¿Por qué hay un papa estadounidense en este momento? ¿Por qué en este preciso momento es que es nombrado una persona pues que no es originaria de Europa, para empezar de Italia? O sea, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana y Romana, a través de su pérdida de poder, empezó a nombrar papas que no eran de Italia, porque primero todos eran de Italia, todos eran de la península italiana, después eran europeos, como Karol Wojtyła, que era de Wojtyła, que era de Polonia, y en la actualidad llega al grado de que ya los primeros americanos son nombrados papas, ¿no? El primero fue el argentino Bergoglio, y en la actualidad pues es el estadounidense, ¿no? El estadounidense, pues, Prevost, León XIV. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás del nombramiento de un papa estadounidense? Si, como les había comentado, por ejemplo, vamos acá, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de católicos hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, prácticamente aquí podemos ver en el mapa que en Estados Unidos pues hay pocos católicos, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que haber un papa estadounidense, como lo es Prevost? O sea, como ustedes pueden ver, Estados Unidos ya es muy poco católico en la actualidad. Ya hay muy poco católico, ya es muy poco católico, ya es
la mayoría de los católicos están en México y en Brasil en la actualidad. Entonces, ¿por qué Estados Unidos? Bueno, obviamente en Italia también, ¿no? Y en España. Pero aún así, pues hay católicos en todo el mundo, hasta en las Filipinas, ¿no? En algunos países de África. Ahí, pues, esa es la mano del Imperio francés, que llevó el catolicismo pues a África. Pero ¿por qué un papa estadounidense en la actualidad? Y estos amigos, esto ya es pura cuestión mía, es debido pues a la pérdida justamente de poder de la Iglesia Católica, para mi punto de vista. Es la Iglesia Católica ya no tiene el poder que antes tenía, lo cual sí sigue teniendo el Islam. El Islam en el Medio Oriente sigue teniendo poder político, poder económico y poder militar. La Iglesia Católica ya perdió eso. Es decir, por ejemplo, en el mundo islámico tendría que surgir un país como Francia, ¿no? Un país progresista, entre comillas, como Francia, pónganse pues Irán, pero es el más fanático, ¿no? Que allá trate de separar el poder político del poder religioso, ¿no? Antes, por ejemplo, pues eso estaba bien separado cuando pues el Reino Unido de la Gran Bretaña tenía ya pues colonizados prácticamente todo el Medio Oriente. Sin embargo, eso fue cayendo poco a poco, ¿no? Fue cayendo poco a poco. Fueron cayendo personas con ideas republicanas en Asia por personas con ideas religiosas, a tal punto pues de que en Irán, por ejemplo, pues ya es prácticamente un estado que se gobierna pues desde un poder un poder de los ayatolás, que los ayatolás son una mezcla entre políticos y religiosos. Pakistán, Irak, Siria, que ya Siria pues era un país que pues era una supuesta república, aunque era una dictadura militar, pero pues ya Siria pues va a ser gobernado ya por un poder igual, ¿no? Por un poder que raya entre lo político, sí, pero también entre lo divino, ¿no? Entonces, ese es el poder que tiene el Islam y ese es el poder que ya no tiene la Iglesia Católica. Entonces, vamos al otro punto, ¿no? ¿Qué ustedes ven aquí, no? ¿Dónde tiene su sede el Vaticano? En Europa. En Europa tiene su sede el poder del Vaticano. Un poder que está pidiendo cada vez más fuerza, ¿no? Y que tiene al lado a Rusia, que es una iglesia diferente de la iglesia católica, apostólica romana, y tiene aquí al lado al Islam. Es decir, la iglesia católica en Europa está rodeada por los ortodoxos y por el Islam. Entonces, ese es el gran trasfondo geopolítico de la iglesia católica en Europa. Una iglesia que tiene cada vez menos poder y menos poder y menos poder. ¿A qué va esto, no? A que pues el Vaticano, como Estado-nación, se encuentra pues amenazado ya. Y resulta que el principal aliado militar y económico cada vez se les revela más, que es Estados Unidos. Cada vez se les revela más Estados Unidos, cada vez les manda menos apoyo. Y pues obviamente el Vaticano está estrictamente ligado con la Unión Europea, ¿no? Entonces, ese para mi punto es el gran trasfondo, ¿no? De la elección del Papa estadounidense, del primer Papa estadounidense de la historia. La pérdida del poder económico y político de la Iglesia Católica, pero también su situación geopolítica, también el lugar donde está, ¿no? También que ya ve amenazada la Iglesia Católica su existencia. Entonces, justamente creo que la agenda del Vaticano va muy acorde a la agenda de la Unión Europea en este momento, que es en no perder el apoyo estadounidense, no perder el apoyo estadounidense, tanto económico como el apoyo militar. No perder el apoyo estadounidense, para ello pues nombrando a un papa estadounidense. Ese es el gran
para mi punto de vista, el gran meollo atrás del asunto del humito blanco y el humito rojo y el humito negro y en fin, ¿no? Que es que la iglesia ve amenazada su existencia, entonces la iglesia pues tuvo que ceder, ¿no? No nombrar un papa italiano que alejara aún más a Estados Unidos de Europa, porque pues ellos cuando alguien extranjero les tiene que dar órdenes ponen los pelos de punta, los estadounidenses. Entonces, pues bueno, creo que esto va detrás de la elección del primer papa estadounidense. Un papa que además es progresista. Entonces, pues es, para mi punto de vista, un caballo de Troya, un papa estadounidense, pues en el momento en el que más necesita el apoyo de Estados Unidos que nunca Europa, que es con el avance pues de Rusia, con el avance pues del Islam y con la pérdida de poder de la Iglesia Católica, ¿no? Es en este momento, curiosamente, en el que, un papa estadounidense, ¿no? Por azares del destino, no. Como dice Maquiavelo, piensa mal, amigos, y piensa mal y acertarás. Y aparte, un papa que no solamente es estadounidense, sino que es woke, ¿no? Es decir, un papa que tiene muy en cuenta las ideas pues del wokismo, ¿no? De la inmigración, es contrario a las ideas de Donald Trump, es pro migración, es pues pro agenda woke, ¿no? Oh, sorpresa, entonces pues el woke, quizás el woke, también ya puso a su primer papa, amigos, ¿eh? La agenda woke. Curioso, ¿no? Pero así es, amigos. Para mi punto de vista, resumiéndolo todo, el papa es un caballo de Troya que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana está poniendo en Estados Unidos para pues no perder apoyo de Estados Unidos político, económico y militar. Y un papa acorde a la agenda woke que pues tiene su origen en Europa, principalmente en Francia, ¿no? Este es, para mi punto de vista, el meollo del asunto detrás de el por qué en este momento, ¿no? Y por qué un país por qué un país con pocos católicos, ¿no? Con pocos católicos como Estados Unidos, pues es nombrado papa, ¿no? Pues es porque así convienen a los intereses de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, amigos. En efecto, amigos, el wokismo puso al primer papa de la historia. Un papa estadounidense contrario a las ideas de Donald Trump, y contrario a la agenda de Estados Unidos que está tomando fuerza. Este papa es contrario a la agenda conservadora de Estados Unidos, derechista de Estados Unidos, un papa de izquierda. Entonces, esta persona seguramente va a regañar a Donald Trump del por qué no estás ayudando a Europa, del por qué no estás reconociendo a las personas, a las mujeres trans, va a regañar al Papa del por qué no aceptas a los migrantes, por qué las caravanas migrantes no las aceptas. Entonces, pues sí, en efecto, amigos, esto es una movida geopolítica del Vaticano, para mi punto de vista, respecto pues de el tema con la geopolítica mundial, válgame la redundancia. El Papa estadounidense, León XIV, pues es un papa que le conviene en la actualidad a la Iglesia Católica, es un último zarpazo, un último respiro a la Iglesia Católica y Apostólica y Romana para su subsistencia y para en el camino pues ayudar a Europa, ¿no? Que pues no pueden mover ellos su territorio del lugar, ellos están en Europa y su destino está ligado a Europa. El destino de Europa, el destino del Vaticano está unido al destino de Europa y el destino de Europa pues depende del apoyo estadounidense. Vamos a leer comentarios en este momento ya para irnos despidiendo, amigos. Vamos a leer comentarios. Aquí punto final al análisis de un servidor del por qué el Papa estadounidense pues fue elegido curiosamente y convenientemente en la actualidad, ¿no? Vamos a leer comentarios. A mis amigos del chat, Juan González, puto negocio la iglesia, pues sí, bueno, yo no me voy a meter en eso, Juan González, pues yo respeto a
a las personas que creen en su fe en esto. Aclaro que aquí yo no hablé de Cristo, yo no hablé del Cristo, de la Biblia, yo hablo de la iglesia como institución política. No me estoy metiendo yo en la fe de las personas, cada quien que profese su fe como sea, como mejor le convenga, porque aparte, punto y aparte, yo siempre he defendido que en el fondo la iglesia hasta cierto punto es buena, ha sido buena. La iglesia nos ha quitado y nos ha dado. Y en el contexto de la civilización occidental, creo que nos ha dado buenas cosas. Pero bueno, es un punto de vista personal para otro programa, para otra discusión. Pero en actualidad, pues es una cuestión geopolítica para mi punto de vista, el por qué este estadounidense es nombrado papa. Entonces, bueno, yo no me meto en la religión de las personas, en la fe de las personas. A fin de cuentas, esta persona es una figura, pero realmente Cristo es el que rige la vida de las personas. Tú puedes claramente, para mi punto de vista, no ir a la iglesia y leer en tu casa la Biblia, directamente tú estudiar la Biblia y estar más cerca de la palabra de los apóstoles que yendo a la iglesia. Pero bueno, hay gente que quiere ir a la iglesia y su punto de vista tendrá, pero bueno, esta persona es una figura, ¿no? Yo no estoy en contra ni de Jesús, ni de por opinar acerca del Vaticano, no es estar en contra de Dios. Es su fe cada quien y a leer la Biblia, ¿no? Quien quiera estudiarla también. Mixti, saludos a Spartan. El Ecoloco le duele mucho que exhibas las falsedades que inventan los peruanos para hacerse notar, cosa que no les funciona. Pues sí, amigo, realmente mi tema conmigo, amigo Mixti, no, yo no estoy en contra de los peruanos, ¿no? Lo que estoy en contra es de la exageración y del chauvinismo patriótico enfermizo que tienen, ¿no? De la megalomanía colectiva que hay en ese país, ¿no? Entonces, si fueran prudentes al hablar, no me odiarían porque seguramente yo me abstendría. Pero pues bueno, sí, realmente Viajero pues es un chauvinista, ¿no? Pero el tema con él es que no lo acepta, ¿no? Yo sí acepto que soy nacionalista, siempre lo he dicho, un nacionalista prudente, que no va a defender lo indefendible, pero él es un chauvinista, ya ni siquiera nacionalista, él es chauvinista, hipócrita, ¿no? Porque él niega lo que es, ¿no? Y aparte, él está dispuesto a tolerar fantasías con tal de alimentar su chauvinismo, ¿no? En todos los temas, ¿no? En fin. Juan González, es difícil liberar tontos de las cadenas que las veneran. Efectivamente, es más fácil engañar a alguien, amigo, que convencerlo de que ha sido engañado. Así es, Juan González. Eso dice Maquiavelo también. No sé si es de Maquiavelo o de Schopenhauer o de quién, pero dice el dicho que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado, ¿eh? Porque ya tomó como propia el engaño, ¿no? Y ya se comprometió con el engaño. Juan González, si Dios existe, no necesariamente está en el Vaticano y los que lo rodean. Es lo que acabo de decir, justamente, concuerdo. Mixley, los peruanos alardean que el Papa es peruano y los presumen diciendo que México envidia esto. México, Mixley, la verdad es que ni quiero discutir eso porque aquí venimos a discutir cosas serias, no pendejadas, ¿no? No tonterías, esas tonterías, la verdad es que aquí no tienen cabida en este canal, ¿no? Aquí venimos a discutir realidades, ¿no? No chauvinismo, ni pleitos de lavandería, ni tonterías, ¿no? Eso pues allá con Viajero ahí, adelante. Pero no, pues, o sea, eso no quiere decir, Mixley, que lo esté diciendo en contra de ti, ¿eh? No, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en este cuestión, solamente que, pues bueno, aquí es cosa seria, ¿no? Son realidades, verdades, lo que estamos aquí, no, ese tipo de tonterías de lavandería, pues bueno, allá con ya saben quién, ¿no? A falta de logros. Peter Bardiel, mientras no haya un papa mexicano, todo está bien, el catolicismo le ha hecho mucho mal al país. Pues la guerra cristera pues nos hizo mucho daño, efectivamente. Pero bueno, yo no voy a desistir de lo que digo, creo que nos ha traído cosas buenas también. Cosas buenas, la Iglesia Católica indudablemente ha marcado nuestra cultura y nuestra cultura mexicana está determinada por la Iglesia Católica.
Yo para aclararlo muy puntualmente, yo creo que más personas se saben los 10 mandamientos que el Código Penal. Entonces, si el no matarás, si el honrarás a tu padre y a tu madre, si el no robarás, ha traído muchos beneficios, ha hecho que una persona no mate a otra persona, bienvenido. Y que los 7 pecados, los capitales, de la soberbia, o sea, nuestra vida, nuestra cultura está regida por dos cosas, por los 10 mandamientos y por los 7 pecados capitales. 10 mandamientos, no me los sé todos, no me acuerdo de todos, es no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no desearás la mujer del prójimo, etcétera, ¿no? 7 pecados capitales, la gula es un pecado capital, la envidia es otro pecado capital, eso díganleselo en fin, la envidia, la soberbia, la gula, es otro pecado capital. Otro pecado capital es la ira, otro pecado capital. Entonces, si se dan cuenta, nuestra cultura occidental está regida por los 7 pecados capitales de la Biblia y por los 10 mandamientos. Y si esos 10 mandamientos y esos 7 pecados capitales condenados por la Biblia nos ha hecho ser mejores personas a Occidente, bienvenida a la iglesia. Si eso ha evitado que una persona hubiera corrido por la idea de una persona matar a alguien y el miedo a los 10 mandamientos se lo ha impedido, bienvenidos. Entonces, no todo ha sido malo, Peter, contestando a tu respuesta, a tu pregunta o a tu afirmación. Mixley, ¿qué falta de recompensas y logros tiene Perú que se emociona y presume que un cura fue a una provincia pobre de Perú? Pues vamos a aclarar eso si quieren, ¿no? En fin. A ver, ¿qué hay detrás de esta cuestión del Papa, no? Miren, a ver, vamos a explicarlo. Bueno, no, mejor me abstengo por el momento de eso, ¿no? ¿Qué falta, qué falta de recompensas y logros tiene Perú? Que se emociona, presumen, un cura fue a una provincia pobre de Perú como misionero, que lo celebren. Concuerdo. Juan González, la verdad, si algún día llega a haber un papa mexicano, a mí me daría vergüenza. Ah, pues es una iglesia ya en decadencia, amigo. Es como sentirnos orgullosos porque tenemos carteles. Eh, en fin, tu opinión, amigo. Mixley, así es, Juan González, una vergüenza si saliera un papa mexicano. Sería un insulto para México después de todo lo que abusó esta institución de México desde los españoles hasta la reforma. No, ahí en desacuerdo. Sí, la Iglesia Católica ha traído buenas cosas a México. Para empezar, nuestra cultura está regida por la Iglesia Católica. Y los españoles, pues bueno, creo que a los indígenas mexicanos les gustó más la religión católica que la indígena, sin lugar a dudas. Espartan, explícanos qué es el progresismo, brother. El progresismo, así en resumidas cuentas, yo lo definiría como una ideología que en la actualidad toma el nombre de progresismo, teniendo en cuenta que esta palabra tiene una connotación positiva en el idioma, en el lenguaje, pues castellano y también en el lenguaje, pues inglés. En todas las lenguas de romances, el progresismo tiene una connotación positiva, es progresar. Sin embargo, hay que dividir la palabra. La palabra sí es positiva, progresar, es correcto. Pero la ideología detrás de esta palabra, pues son personas que llaman progreso a, a una involución, llaman progreso a un retroceso. Retroceso, pues en algunas cosas, eh, avance en otras. Por ejemplo, los progresistas, pues ven bien que, pues pues temas así como que, pues de la agenda woke, ustedes saben que pues con la agenda woke no concuerdo mucho. Entonces, creen que es progresista, por ejemplo, que una persona, que un varón se meta en un ring de box a pegarle una tunda a una mujer, ¿no? Sí sabían que la campeona mundial de UFC, una campeona de UFC, compitió contra un varón que no es el campeón de la UFC, efectivamente, ¿no? Es un varón común y corriente que practica, pues, artes marciales mixtas, entonces casi la mata. Tuvo traumatismo cráneoencefálico esta mujer
cosa que otra mujer no le hubiera hecho, este hombre vestido de mujer casi la mata. Entonces, esto llaman progresismo, estas personas que toman el nombre de progresismo, ¿no? Entre otras cosas que podrán ser buenas, algunas positivas, pero la mayoría negativas, están en pro de la migración, en fin. Entonces es una agenda que toma el nombre de progresismo a cosas que pues son, pues prácticamente algunos teóricos piensan que detrás del progresismo están los comunistas, que atrás del progresismo fue maquinado pues personas comunistas que están en búsqueda de sujetos de la revolución. Ya ven que el comunismo anda siempre en búsqueda de sujetos de la revolución. Por ejemplo, en el siglo XIX, los sujetos de la revolución fueron los proletarios, pero los proletarios pues ya mejoran sus condiciones y ya no tiene mucho sentido ser comunista, entonces se empiezan a frotar las manos, vamos a, ¿dónde recogemos más soldados? Ah, pues con los campesinos, y van y se insertan con los campesinos, los hacen sujetos de la revolución y revoluciones campesinas por doquier en Centroamérica, y pues bueno, las condiciones del campesinado pues mejoran. Hasta ese punto pues está bien, ¿no? Si las luchas han servido para mejorar las cosas, pero pues realmente es que al campesinado pues ya cuando tiene todos los derechos pues que es que ya no tienen mucho interés en seguir profesando el comunismo, ¿no? Porque no es atractivo el comunismo. Entonces se frotan las manos otra vez y vámonos por más soldados. ¿Dónde encontramos más soldados? Ah, pues con los indígenas. Entonces ya vienen los indigenistas y ya le siembran a la mente a López Obrador en los años 70 en la UNAM de que España nos conquistó y España nos hizo mucho daño, ¿no? Entonces hay sujetos realmente que son tontos útiles, ¿no? El comunismo siempre busca tontos útiles, ¿no? Por no decir soldados o sujetos de la revolución, lo digo para decir, para decir lo más tenue posible a tontos útiles. Y en la actualidad, pues el comunismo, pues creo que está con los homosexuales, y pues prácticamente con el feminismo, ¿no? Con las mujeres. El comunismo se dio cuenta que las mujeres son el 50% y uno más de los votos. Así que pues bueno, ahora son las mujeres, ¿no? Ahora crear el problema entre hombres y mujeres y en fin, ¿no? Entonces, pues el progresismo lamentablemente o pues el progresismo, yo no digo que no lo consumas, consúmelo con moderación. Es mi consejo con el progresismo. Ha traído cosas el progresismo porque atrás del progresismo está el comunismo, ¿no? Y curioso, ¿no? Que algunas personas que son capitalistas no se dan cuenta, ¿no? Que atrás del, del progresismo pues está el comunismo, ¿no? Así que pues consúmalo con moderación. El progresismo, el comunismo, consúmalo hasta donde les signifique mejoras para los salarios, mejoras para las horas de trabajo, ¿sí? Pero ya cuando va más allá de eso, que ya te quieren volver como Cuba, ahí ya deséchelo. Consúmalo con moderación. El comunismo es como el alcohol, se consume con moderación, porque hasta cierto punto te pone feliz, pero si te excedes, te da cirrosis hepática, amigo. Mixley. Hola, Mixley. Da risa loca que el youtuber peruano Roberto Viajero diga que gracias a este papa nacionalizado peruano, Perú tendrá más turismo y será líder mundial y estarán en boca de todos. Qué tonterías, ¿no? Pero pues aquí estamos discutiendo cosas de geopolítica real, ¿no? Tonterías, pues allá con los tontos, ¿no? Los que no ven más allá de sus narices, ¿no? Los españoles tienen más sangre del norte de África. No es correcto eso, Peter. Créeme que en los últimos exámenes del ADN español son los que más tienen en Europa, pero realmente la mayoría de los genes españoles pues tienen más de indoeuropeos. Realmente la reconquista española, eso prueba de que la reconquista española no solamente cambiaron de religión, sino que prácticamente fue una limpieza étnica lo que hizo España con la reconquista por allá del siglo, que será 15, 16. Fue una limpieza étnica. Es decir, a los musulmanes, a los moros, a los que no huyeron, los mataron. Eso prueban los exámenes de ADN de España. Que sí tienen un poco, pero no mucho.
Entonces es prueba de que sí, la reconquista no solamente fue una reconquista política, económica, sino una limpieza étnica, mi querido Peter Bardial. Juan González, yo no tengo religión, nada más trabajo. Hago ejercicio, trato de alimentarme sanamente, ayudo cuando puedo y no le hago mal a nadie. Si así me lleva la chingada, no puedo hacer más nada. Pues por una buena filosofía de vida, Juan González. Efectivamente, una buena filosofía de vida, la tuya. El Vaticano y la Iglesia son una asociación corrupta, se mueve mucho poder y dinero, por eso están allí todos los involucrados. Pues bueno, para que hasta Mario Puzo en su libro del Padrino los hubiera involucrado y los Borgia, pues ahí va en el Padrino y y como Mario Puzo, el escritor, obviamente, pues los involucra con las mafias italianas y la historia de los Borgia, pues ahí haga su idea, ¿no? De qué es la institución, pues del Vaticano. La Biblia etíope dice que cosas que la religión católica no quiere que sepas, por eso está baneada. Pues no conozco la religión, la iglesia etíope cristiana, habría que estudiarla, ¿no? Si es progresista, todo chido, depende, ¿no? Consúmalo con moderación, Peter. Juan González, puras alianzas, por eso el Papa es norteamericano, ¿es correcto? Es correcto, Juan González, es como cuando, por ejemplo, como por ejemplo cuando pues los reyes de Francia casaban a sus hijos con los reyes de Austria, ¿no? Eran alianzas. Entonces ahí el Vaticano le está teniendo un guiño a Estados Unidos, o más bien que pues está queriendo que el Papa norteamericano influya en el país más poderoso del mundo, ¿no? Y eso no es nuevo. ¿Por qué creen que hay tantos judíos en Wall Street allá en Estados Unidos, no? El sionismo se rige desde Nueva York, no desde Israel. Es que insertaron caballos de Troya, ¿no? En Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, y eso es lo que entendió 50, 60, 100 años después, pues el Vaticano, ¿no? El por qué tantos judíos hay por qué los judíos siempre están en donde hay poder, ¿no? Puras alianzas, es correcto. Dicho sea de paso, amigos, hay quienes dicen que Estados Unidos, la orden de que Estados Unidos se ingresara a la Segunda Guerra Mundial contra Hitler no vino desde la Casa Blanca, sino desde Wall Street, desde los judíos. No por eso sea el más santo o el elegido de Dios, ¿es correcto? Peter Bardiel, los progresistas somos el futuro viejo. Consúmase con moderación. El progresismo vamos a salvar el mundo racional. Qué buen chiste, ¿no? Qué buen chiste, amigo. Dice Alex Arellano, pero es peruano, ¿no? No, Prevost es norteamericano. Mi querido Alex Arellano es estadounidense. Lo que pasa es que te explico brevemente. Es que, mira, ¿cómo explicarte la historia de Prevost? Bueno, la Iglesia Católica, amigo, para explicártelo de la mejor manera, Alex Arellano, es como una franquicia. Una franquicia tiene como, como una de sus políticas que el mismo servicio que recibes en Nueva York lo vas a recibir en África. Es decir, la Iglesia Católica tiene un mínimo de estándares mínimos. La Iglesia Católica tiene estándares mínimos de instrucción en las personas. Entonces, pues obviamente hay países que tienen mayor instrucción académica que otros, ¿no? Entonces, esta persona fue obispo. Entonces, mi querido Alex Arellano, un obispo para ser nombrado obispo tiene que tener cierto grado académico, doctorado incluso. Entonces, mi querido Alex Arellano, es por eso que se da el fenómeno de que en los países más atrasados, en África, en América Latina, en Asia, el Vaticano manda obispos, pero como pues la gente del local es poco instruida, en los países que son donde hay gente que no puede acceder pues a instrucción, pues es por eso que pues hay obispos alemanes, hay obispos italianos, hay obispos pues norteamericanos en este caso, ¿no? Este es el caso de esta persona, ¿no? Prevost pues es un obispo y pues bueno, al país, el Papa bueno, a él lo mandaron desde hace mucho tiempo pues a
a, pues a cierto país, el cual ustedes conocen, ¿no? País que pues es un país pues atrasado, ¿no? En ciertos aspectos. Entonces, pues bueno, en algún punto, pues, para ser obispo tienes que tener doctorado en teología y tienes que ser un experto en ciertas cosas de la iglesia, ¿no? Entonces, pues al no haber producto local, al no haber pues talento local, pues mandan a varias personas de Estados Unidos pues a esos países, ¿no? Entonces, por eso que Prevost es mandado pues al país que fue mandado. Sin embargo, el gobierno de ese país, eso pues está muy claro, exige, el gobierno de ese país y de muchos países exigen que cualquier autoridad eclesiástica, porque ya ves que los Alex Arellano, que los padres alcanzan tanto poder que pueden mandar a los países a levantarse en armas, como es el caso del cura Hidalgo y del cura Morelos. Entonces, este país exige que se nacionalice peruano para tener un cargo tan alto como pues, ser obispo. Entonces, bajo ese contexto, Bergoglio manda, tengo entendido que mandó a esta persona Prevost al Perú, y pues el país le exige la nacionalidad peruana, ¿no? Y ese es el contexto en el cual Prevost, al ser una iglesia, una figura tan relevante allá, pues adquiere la nacionalidad de ese país, ¿no? Entonces, pues básicamente lo obligaron a adquirirla. Ya si me dices que no, ¿qué es el análisis que hace una persona, pues, ignorante, torpe, tonta? No, es que él eligió ser peruano y tiene más mérito que hubiera elegido ser peruano que porque yo no elegí ser peruano, pero él sí. No, no lo eligió. A él lo mandaron como obispo a tal país, lo mandó Bergoglio. El país exige que como obispo adquiera la nacionalidad, bajo ese contexto la adquiere. No dudo que con tantos años que trabajó en ese país tenga cariño por ese país. Ya pues 40 años me parece que vivió ahí en ese país, predicando la palabra del Señor. Obviamente pues los mandan a estas personas a países pues poco desarrollados. Yo creo que en Italia no vas a ver a obispos mexicanos, ¿no? En Alemania no vas a ver obispos mexicanos. En México no vas a ver a obispos extranjeros. Hay padres extranjeros, hay padres, hay curas extranjeros, pero ya cuando es cierta cantidad, pues no es de ley. Me parece que México no exige que sean nacionales, pero en este país, dado pues aparte el pasado de pelea con el Vaticano por la guerra cristera, no es bien visto que haya obispos extranjeros, por eso todos son mexicanos. Entonces, en este contexto, en esta coyuntura, en esta mezcla de cosas, es que pues esta persona pues adquiere dos nacionalidades, ¿no? Pero realmente pues este, eso es una realidad, ¿no? Ya el que digas que quería mucho al país es una interpretación. O sea, lo que te estoy diciendo es una realidad. Lo demás es una interpretación de que sí quiere mucho, que le gusta mucho el ceviche, pues eso pues es para otro canal incluso, ¿no? Aquí analizamos cosas, pues analizamos pues cosas serias, ¿no? En ese punto somos serios. Ya para la Rosa de Guadalupe, pues ahí hay que irse con el Cholo Flores y con otros, ¿no? Así es, mi querido Alex Arellano. Ese es el contexto en el cual adquiere la nacionalidad, de que el Vaticano lo manda como obispo y el país, al tener tanto poder, ese cargo de obispo, pues les exige la adquisición de la nacionalidad, ¿no? Y no dudo también que tenga algún cariño, ¿no? Pero no es un papa estadounidense. Es elegido por ser estadounidense. Es elegido, para mi punto de vista, directamente por ser estadounidense, por el contexto geopolítico que ya les dije, y por la agenda europea y la agenda woke que ya les dije, ¿no? En el contexto es un caballo de Troya, esta persona, para mi punto de vista, que le sirve al Vaticano para seguir subsistiendo, para que el país más poderoso del mundo siga apoyando a Europa y para que Europa
o la Iglesia Católica tenga voz y voto en Estados Unidos, en el país más poderoso del mundo, que puede dejar sola a Europa. Eso es lo que analizamos aquí en este canal, Alex. Ya los temas sentimentales y emocionales y todo eso y las tonterías, pues ya eso es en otro lado. No somos lo que sabemos, somos lo que hacemos, es correcto, mi querido Juan González. Peter Bardiel, cuando salgas de tu eurocentrismo serás libre, Spartan. Bueno, no sé qué te refieres con eso, debes confirmármelo. Juan González, a mí me ha ido bien en la vida y ser religioso me ha ido, y sin ser religioso, me ha ido bien, porque yo me pongo las pilas, no le pido a deidades nada, yo las consigo del cielo, no me queda nada, menos de Dios. Es correcto. Tenle más fe a tu preparación que a algo que dependa de ti, mi querido Juan González, que a algo que no dependa de ti, ¿no? Peter Bardiel, la agenda woke es un enemigo imaginario que creó la derecha para imponer a Trump. No, no, no. La agenda woke se vio muy claro pues en los Juegos Olímpicos, ¿no? En los Juegos Olímpicos donde Francia pues hizo alarde de algo totalmente innecesario, ¿no? Y aparte el wokismo es cobarde, ¿no? Porque el wokismo, si fuera progresista, atacaría al Islam y no a la Iglesia Católica. Pero pues bueno, como sabían que si atacaban al Islam, al otro día tenían un coche bomba en el Stade de France, pues decidieron atacar al enemigo más pendejo, ¿no? Al catolicismo, al enemigo que ya dobló las manos de hace 200 años, es el que siguen chingando, ¿no? Los progres. Porque con el Islam no se meten, pero ni de chiste, ¿eh? Juan González. Así que las religiones hasta hoy me las paso por el arco del triunfo, pero respeto a sus creyentes. Es correcto. Bueno, amigos, pues hasta aquí dejamos este análisis del por qué, lo que hay detrás lo que hay detrás de la elección del primer papa estadounidense de la historia. Y pues acuérdense de mí, ¿no? Es pura geopolítica. Así se mueve este negocio, amigos. Un saludo, un fuerte abrazo a todos y nos estamos guachando en otra transmisión en vivo. Bye bye.